Y en el marco de la fuga de los 3 reos de alta peligrosidad del complejo penitenciario de Valparaíso, el gobierno reconoció fallas en el control de la población penal, situación que dejó sanciones a los gendarmes responsables y además incluyó un sumario administrativo. Para profundizar sobre este tema, estamos ahora con el subsecretario de Justicia. Muchas gracias, subsecretario Ernesto Muñoz, por conversar con nosotros. Muy buenas tardes, Pamela. Gusto saludarla. Bien, quisiera preguntarle cuando ya han transcurrido las horas o comenzar con esto, ¿se tienen más antecedentes sobre cómo ocurrió? Por ejemplo, ¿esta cuerda de acero fue lanzada desde el interior de la cárcel hacia afuera? ¿Fue desde el auto hacia adentro? Bueno, Pamela, hay antecedentes que son parte de la investigación y por lo tanto hay distintas hipótesis que yo no voy a ni confirmar ni tampoco denegar porque no corresponde, la Fiscalía está a cargo de esa investigación. Lo que sí le puedo decir es que desde la mañana nosotros hemos estado con el director nacional y en este caso yo también, por instrucción del ministro de Justicia, hemos visitado el lugar. Yo estuve en la celda para observar cuáles eran las condiciones que se habían producido, también en la línea de fuego y también en la oficina de televigilancia. Lo que podemos decir, y es lo que se ha informado en la mañana, es que evidentemente aquí hay procedimientos y procesos que no fueron realizados de la mejor manera y es por eso entonces que se ha separado de sus cargos ya a 3 funcionarios, aquellos responsables de la jefatura operativa, el alcaide y también el encargado del área. Esto evidentemente es algo que nos debe llamar la atención respecto del refuerzo de las medidas que nosotros debemos realizar para la seguridad penitenciaria y de hecho mañana a las 9 de la mañana tenemos una reunión con el ministro de Justicia en la que le presentaremos al ministro una serie de medidas, no solamente respecto de Valparaíso, sino a nivel nacional, para reforzar estos procesos y evitar que estas brechas nos lleven a este tipo de resultados que, por cierto, son graves y comprometen no solamente la seguridad penitenciaria, sino también la seguridad pública. Estamos concentrados entonces en que se obtenga el mejor resultado respecto del hallazgo de estos sujetos y también en mejorar las condiciones y los procesos en las cárceles de todo el país. ¿Cuáles son las fallas que pudieron determinar, subsecretario? ¿Tenía que ver con cómo están distribuidos los reos? ¿Tiene que ver con falta quizás de medidas de seguridad? Tengo entendido que son 3 fallas que usted determinó. Bueno, ahí, más allá de las responsabilidades individuales que puedan luego determinarse a través de los sumarios administrativos que están en curso, evidentemente aquí tenemos fallas respecto de la segmentación y la clasificación de este tipo de sujetos peligrosos. Aquí teníamos 4 sujetos que estaban en una celda que compartían un mismo nivel de peligrosidad y que pudieron concertarse para realizar esta acción. Por cierto, eso es algo que no debe ocurrir. Tampoco debe ocurrir de que tengamos espacios de tiempo en los que no se hagan la revisión de las celdas para determinar cuáles son los elementos que puedan servir a los internos para realizar este tipo de actividades. Eso también es algo que se observó. Sin ir más lejos, aquí a nivel nacional se hace una serie de operativos que son realizados en todos los centros penales para poder determinar la existencia de este tipo de elementos que puedan también comprometer la seguridad de los propios internos. Ahí hay 2 áreas fundamentales que tenemos que reforzar, que en este caso no han funcionado de la manera que deberían haber funcionado y que van a provocar las responsabilidades que luego se van a establecer a través de los procedimientos respectivos. Claro, porque llama la atención varias cosas, subsecretario, en esta nueva fuga, porque además no es la primera que ocurre en este recinto penitenciario. Que rompieron los barrotes, eso no es inmediato, no ocurre en un par de segundos, que además se lanza esta cuerda, que los primeros antecedentes, bueno, dicen que salieron una especie de tipo tirándose en un canopy hacia el exterior, por lo tanto no es una fuga que no esté a la vista, como ha ocurrido en otras que son por cañerías, por túneles, y lo otro que también es un procedimiento bastante largo, no creo que en un minuto se hayan fugado los 3 reos. Efectivamente, aquí hay un grado de preparación que tiene que ver con también aprovechar el desnivel acá de la sección 105 respecto de la calle. Este es un edificio que da a la calle y que si uno pasa por la línea de fuego efectivamente permite realizar esto, como usted bien dice, al estilo canopy, ¿no es verdad? Ahí donde evidentemente hay una serie de medidas que tienen que tomarse para prevenirlo.
que ya hemos revisado y por supuesto no las vamos a dar a conocer porque eso es un tema de seguridad, pero ya se han instruido en este penal para que esto no vuelva a ocurrir. Asimismo, también tenemos que respecto a este tipo de incidentes, si bien es cierto, esto es grave y no debería ocurrir, los incidentes de este tipo han ocurrido. En este gobierno, por ejemplo, hemos bajado sustantivamente la tasa de este tipo de incidentes si lo comparamos con el gobierno anterior, que tuvo 46 fugas, nosotros hemos tenido solamente 32. Esto no significa de modo alguno de que no sea grave, es muy grave. Y lo que nosotros estamos trabajando es tratar de generar no solamente las condiciones de infraestructura, sino también de procedimientos, de alerta, de determinación de riesgo, en conjunto con Gendarmería, para que este tipo de situaciones disminuyan al máximo. ¿Se pueden aumentar las medidas de seguridad? Se lo pregunto porque más temprano lo escuchábamos en una conferencia de prensa que daba usted más temprano, donde decía que sí estaba electrificadas las rejas, que habían aumentado considerablemente las cámaras de seguridad. Entonces, si usted dice que se aumentó un 400% las cámaras de seguridad, ¿cómo no se detectó esto? ¿Hay una arista que pueda ir a posible corrupción también de los funcionarios de Gendarmería? No hay antecedentes, tal como lo indicó ayer el director nacional, o sea, hoy día en la mañana el director nacional, de que pudiéramos tener instancias de corrupción. De eso no hay antecedentes. Si bien es cierto, lo que usted señala es efectivo. Nosotros hemos más que cuadruplicado. Originalmente había solamente un 40% de cobertura respecto de las cámaras de seguridad con una tecnología antigua. Hoy día tenemos un 400% con tecnología que es de punta. Respecto de por qué ocurrió esto, en cuanto a la vigilancia que se está desarrollando, eso es parte de la investigación y lo que le puedo informar sin dar mayores detalles es que se han tomado las medidas respectivas para que esto no pueda repetirse usando esos mismos medios tecnológicos. Hay un punto acá, subsecretario, que tiene que ver también con la conexión que existe con el exterior de los internos. Está el sistema de inhibición de señal, por supuesto que se ha implementado, pero en Valparaíso tengo entendido que todavía no está disponible, que la licitación se hizo hace muy poco. ¿Cuándo podría también implementarse en el penal de Valparaíso el inhibidor de señal? Efectivamente, una de las medidas que estamos implementando este año tiene que ver con la ampliación de los sistemas de inhibición de celulares, que como usted bien dice, es algo que se utiliza y que utiliza también el crimen organizado para comunicarse, para concertar y para realizar este tipo de acciones. Este año debería quedar implementado aquí también en el penal y hemos realizado una inversión también importante para tener ya al final de este gobierno un 20% de los centros penales con este tipo de tecnología, por cierto, poniendo el énfasis en aquellos que tienen mayor riesgo de la criminalidad organizada. Entonces, hay inversiones que están en curso. Por cierto, nosotros no vamos a dormirnos de los laureles respecto de las inversiones que se han hecho, también aquellas que van a aumentar la capacidad de las cárceles, tal como indicado el ministro de Justicia. Nuestro plan maestro al año 2030 nos va a permitir agregar cerca de 12.500 plazas adicionales, pero eso tiene que ir acompañado de una vigilancia permanente. Y es por eso entonces que mañana vamos a concurrir al Ministerio con el director nacional para hacerle llegar este plan reforzado al ministro, tal como nos ha solicitado, para que sea implementado en este penal, pero también en todo Chile, y de esa manera prevenir la ocurrencia de este tipo de situaciones. Mire, cuando se dio el caso que se liberó al sicario del denominado Rey de Maíz, lo cierto es que ahí hubo una mesa de tripartita entre la Fiscalía, el Gobierno, estaba el ministro de hecho, y también la Corte Suprema. Y uno de los puntos que se conversó allí tiene relación con poner foco en los reos de alta peligrosidad, porque uno de los puntos decía que acá no se advertía quizás que este reo era mucho más peligroso, por ejemplo, que otro. En este caso teníamos al asesino, a la persona que estaba incluso con presidio perpetuo del suboficial Florido, David Florido, que fue asesinado ahí en Pedro Aguirre Cerda. Era un reo de alta peligrosidad, pero también se escaparon otros que también están con causas de homicidio. ¿No hay una vigilancia cuando tenemos un reo que puede estar detenido por microtráfico, por decirle, o un delito mucho menor, frente a homicidios y también de estas características? Sí existe esa vigilancia, de hecho existe una unidad
por parte de Gendarmería, que lo que nos permite es identificar el perfil criminógeno de cada una de esas personas que llegan a los centros penales y efectuar una clasificación adecuada de manera de segregarlos y, por un lado, impedir la contaminación criminógena con otros reos de menor peligrosidad y también evitar este tipo de situaciones. Por eso que yo decía que respecto de la identificación inmediata de procesos que requieren una mejora, estaba justamente ese proceso de clasificación y de segregación y de segmentación. Ahora bien, respecto de lo que nosotros estamos haciendo, esto hay que también proyectarlo a nivel nacional. Tenemos nosotros hoy día una revisión que están haciendo los Ceremis en todo Chile respecto de los penales de manera coordinada, para destacar y reiterar que nosotros tenemos el control de las cárceles. Cuando nosotros hablamos del control de las cárceles, no decimos que no vaya a existir incidentes. La realidad carcelaria, aquellos que la conocen, saben que es imposible reducir a cero los incidentes que ocurren al interior de las cárceles. Tener el control de las cárceles significa algo distinto. Significa que hoy día, por ejemplo, yo como subsecretario he llegado hasta el momento mismo donde se produjo, el lugar mismo donde se produjo, en la celda donde estaba, pude recorrer cada uno de los lugares donde este penal tuvo, donde ocurrió estos hechos, y eso lo he hecho y lo hace también el ministro cada vez que nosotros vamos a un penal, que es bastante seguido. Eso Chile lo tiene muy reforzado y es algo que no existe a nivel latinoamericano. Cuando nosotros decimos tenemos el control de los penales, es que la autoridad política puede llegar hasta el último rincón de una cárcel en Chile. La criminalidad organizada no tiene el control de las cárceles en Chile y es algo que nosotros vamos a encargar de que no ocurra. Le quería preguntar respecto de lo que ocurre con la cantidad de gendarmes. Cuando hay situaciones complejas al interior de las cárceles, generalmente escuchamos también a los funcionarios o los dirigentes de los funcionarios que hablan sobre que no dan abasto. No sé, en este penal, por ejemplo, ¿cuántos reos hay en relación a cuántos gendarmes, cuando tiene que haber una vigilancia, si es que no se da abasto para que estén pendientes de los internos? Efectivamente, nosotros enfrentamos, y esto es una política de Estado, un aumento significativo de la población penal. Esto tiene distintas causas, una de las cuales, por supuesto, es la mayor efectividad de la prosecución penal, y también la reducción de las libertades provisionales. Cuando nosotros tenemos este aumento, hoy día estamos enfrentando muchos penales, como por ejemplo en el caso de Valparaíso, que están con su capacidad más que de sobrepoblación, ¿sí? Tenemos 3.600, por una ocupación de 190% por sobre el diseño. Es por eso entonces que nosotros como gobierno hemos puesto en marcha este plan maestro para la construcción de las cárceles, no solamente la construcción de las cárceles, sino para la reconversión, de manera tal de poder tener mayor espacio. Pero no solamente hemos hecho esto, sino que también estamos trabajando a través de distintos proyectos de ley para fortalecer a Gendarmería de Chile. Por ejemplo, tenemos hoy día en el Parlamento el proyecto de ley de seguridad especial, que va a dotar de mayor personal a Gendarmería, pero también de los procedimientos y capacidades para enfrentar el crimen organizado. Entonces, aquí hay una serie de medidas que permiten a Gendarmería ser parte y un pilar fundamental de la seguridad pública en nuestro país, junto con la mayor infraestructura y, por cierto, también de la mejora de los procesos, que es aquello que nosotros también estamos concentrados en implementar. Subsecretario, le quiero preguntar por algo que no está relacionado con fuga, sino que con salidas por error. Hemos conocido 3 casos en Temuco, está el otro en Copiapó y también en La Serena, que de hecho este último ahora ya se le hizo un nuevo control de detención y se determina finalmente que tiene que ir a un centro penal. Son nuevas fallas que se suman a las que ya conocimos, por supuesto, con el sicario, que es un caso de alta conmoción pública. ¿Qué investigaciones se están haciendo al respecto? Porque efectivamente aquí se da una orden, pero hay un caso en que no se dan cuenta que tenía que cumplir otra sanción, por lo tanto lo dejan libre. Bueno, aquí lo que tenemos a nivel de Gendarmería de Chile son unidades de estadística y de control penitenciario que se encargan justamente de revisar que este tipo de situaciones no ocurran. En las situaciones que usted me señala, en primer lugar, el director ya ha informado que se hicieron efectivas las responsabilidades removiendo de sus cargos a las autoridades regionales a cargo,
durante el momento en que esto se produjo, y también tenemos sumarios administrativos que están en curso. Sin perjuicio de eso, tal como usted indicaba, a nivel agregado hemos trabajado con la Comisión Coordinadora de Justicia Penal para mejorar las coordinaciones entre las policías, el Ministerio Público y también el Poder Judicial, y de esa manera tener información que nos permita identificar de manera preventiva incluso a aquellos casos que van a ser de mayor complejidad, y también reforzar los procedimientos, y en eso estamos trabajando con el Director Nacional de Gendarmería, de manera tal de que este tipo de situaciones, por inadvertencia o por falta de cuidado en la implementación de los protocolos se vuelvan a repetir. En eso estamos trabajando, y en los casos que usted menciona ya se hicieron valer las responsabilidades. Muy bien, Ernesto Muñoz, subsecretario de Justicia, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes.